Esta noche hablamos del tiempo. El Centro de Educación Virgen de la Vega de Benavente ha sido reconocido por la Agencia Estatal de Meteorología. El reconocimiento llega a la labor que se está haciendo en este centro fomentando la ciencia, la meteorología entre sus alumnos. Aquí nos va a quedar clarísimo que la mejor forma de aprender es la práctica. Bueno, pero comenzamos con lo primero, felicitando al colegio, al Instituto Virgen de la Vega de Benavente, que ya nos ha mostrado en más de una ocasión todo de lo que son capaces y cómo los profesores incentivan a su alumnado para que sean ellos los que investiguen en diferentes materias. Bueno, pues en este caso la Agencia Estatal de Meteorología les ha reconocido esa labor de fomento de la ciencia, de esta ciencia, de la meteorología, por un trabajo, el trabajo que se hace en este instituto. Vamos a ver en qué consiste, cómo aprenden los alumnos y sobre todo lo eficaz y lo útil que es aprender con la práctica. Aquí las ciencias no vienen en libro. En el Colegio Virgen de la Vega de Benavente, la meteorología, por ejemplo, se aprende con su propia estación. Estos son los ordenadores donde posteriormente recogen los datos y trabajan con ellos. Lo hacen los propios alumnos. Así, acercarse a la meteorología es más sencillo y divertido. Nosotros llevamos 10 años impulsando este proyecto junto a otros. Es un servicio que prestamos no solamente a los alumnos y que los alumnos trabajan con los datos de la estación meteorológica, incluso a la sociedad de Benavente. Nos piden en muchas ocasiones datos históricos sobre humedad, cuando teníamos la fábrica de tabaco. Algunas empresas de energía solar nos han también solicitado datos sobre radiación solar y días de sol y también sobre precipitaciones. Yo creo, caminamos en esta dirección de la innovación y no solamente con la estación meteorológica, también la estación de polen y otros proyectos. A veces cometemos un error, lo he dicho en muchas ocasiones, dar clases muy magistrales. En el momento que el alumno sale del aula, lleva a cabo una enseñanza mucho más experimental, él se siente mucho mejor, se le motiva más y él trabaja con muchas más ganas, o sea, que sin ningún problema. En los laboratorios aquí se implica desde los alumnos de infantil, aunque pueda parecer extraño, desde los alumnos de infantil de 3 años hasta los alumnos de cuarto de la ESO. Bien es cierto que los alumnos de tercero, cuarto, incluso de segundo de la ESO tienen mayor número de prácticas en el laboratorio. Evidentemente con la climatología adaptándolo a su nivel. Recientemente he venido por aquí por el laboratorio, estaban trabajando con el infantil y estaban en un experimento de hacer lluvia artificial, con un aparato haciendo lluvia artificial, y los niños les encanta. No solamente es explicárselo en el aula, sino que lo vean ellos. Y una ciencia divertida se traduce en un mejor y mayor aprendizaje. Cada grupo se dedica a una cosa. Por ejemplo, mi tema es la estación meteorológica y el captador de polen. En la estación meteorológica medimos los distintos parámetros, como por ejemplo la humedad, la velocidad del viento, la temperatura y los niveles de polen con el captador, y después todos estos datos pasan por una antena al ordenador que está debajo y estos datos puede acceder cualquier persona que lo necesite. Por ejemplo, una persona que cultive aquí cerca, si necesita saber si va a llover o algo, pues puede acceder a ellos. Si lo trabajas es mucho mejor, porque estudiar es estar con el libro todo el rato y después aquí lo aplicas y como que estudias mejor y te enteras de todo mejor. Mi proyecto se basa en estudiar los microorganismos de agua dulce de una charca de aquí de la zona. Entonces lo que hacemos es recorrer cada temporada, vamos a por agua y la analizamos, y luego al final del curso hacemos lo que es un trabajo recogiendo todos los microorganismos que hay por esta zona, ya que nadie se ha dedicado a estudiar por aquí. Pues por ejemplo podemos encontrar nuevos microorganismos que no sabíamos que estaban en la zona, o saber que hay contaminación en las aguas que la gente bebe. Y estos proyectos le han servido al Colegio Virgen de la Vega para recibir el reconocimiento de la Agencia Estatal de Meteorología. Pues nosotros desde la Delegación Territorial de Castilla y León pues éramos conocedores
de todos estos proyectos que el Colegio Virgen de la Vega, pues en los que está trabajando ya, como ha dicho su director, desde hace 10 años, no es un único proyecto, son varios proyectos, como luego podrán ver. Nosotros visitamos su página web, además ellos son bastante activos, participan en foros de meteorología como aficionados y demás, por eso digo, éramos conocedores de esa labor, pero queríamos, eso, como decía, reconocer la labor que el Colegio Virgen de la Vega pues está realizando en ese fomento de la meteorología entre los jóvenes, que digo, para mí es muy importante porque es el futuro. No es un único proyecto, son muchos proyectos, y que yo conozca, puede ser que haya otro, pero que yo conozca de luego en Castilla y León un colegio tan involucrado en ese fomento tan directo de la meteorología entre los jóvenes, que yo conozca, lo vuelvo a repetir, no hay otro. Es un reconocimiento que va a poner de manifiesto tres cuestiones, yo creo que muy evidentes. En primer lugar, pues ese dinamismo y esa calidad en la educación de la que puede presumir este centro. Yo creo que eso es algo que va a poner de manifiesto muy claramente este reconocimiento, la calidad en la educación del Centro Virgen de la Vega. Va a poner de manifiesto también la extraordinaria labor que ha hecho el equipo docente con los jóvenes de este centro, que ha sabido involucrarles en el estudio de la ciencia y muy especialmente en el estudio de la meteorología de una manera diferente, de una manera mucho más divertida, mucho más pasional y sobre todo con mucho interés por parte de los alumnos. Y también va a poner de manifiesto este reconocimiento, esa ilusión que tanto el equipo docente como los propios alumnos han puesto en el estudio de una materia muy técnica, pero que sin embargo ha supuesto para ellos un trabajo divertido. Un centro que ya ha recibido más reconocimientos por su profunda labor de hacer de la ciencia una asignatura atractiva. Este ha sido, como ven, bueno, pues el último reconocimiento de este instituto, del que ya hemos hablado en diferentes ocasiones, con diferentes programas que han organizado, pues por ejemplo, para medir esa luz ultravioleta y considerar, ver, calificar lo dañina que puede ser incluso en las piscinas. Bueno, pues también veíamos hace unos meses otro de los proyectos de este instituto, que era nuestro Zamora Día a Día y que tenía mucho que ver con lo que nos está pasando ahora con la medición del polen. ¿Cómo hacer que un grupo de alumnos de bachillerato se enamoren de las ciencias? Algo que parece a priori muy complicado lo consiguen día a día en el Colegio Virgen de la Vega de Benavente. Les contamos su último proyecto educativo ligado a las ciencias. Las personas que sufren alergia al polen saben de la importancia de estar bien informadas para tomar las precauciones necesarias cuando su concentración es alta. A esa información se puede acceder a través del servicio de telefonía móvil o por páginas de internet como esta. Pero, ¿cómo se recogen estos datos? En Castilla y León hay 15 estaciones captadoras de polen que recogen semanalmente los datos, pero una de ellas es especialmente singular. ¿Por qué? Porque está instalada y es gestionada por los alumnos de cuarto de la ESO del Centro de Educación Virgen de la Vega de Benavente. Aquí tienen una teoría: la biología no tiene por qué ser aburrida y mucho menos inútil. Aquí las lecciones se comienzan a aprender a pie de azotea. Es en este lugar donde se encuentra este captador de polen con el que trabajan alumnos y el profesor de biología en este proyecto que nació en el año 2010 y en el que el Centro Virgen de la Vega colabora con la Universidad de León y la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Este proyecto surgió ya en enero del 2010. Es decir, ya hace 3 años, un poco más de 3 años, bueno, casi 3 años, que vamos a cumplir ahora. En el curso 2009-2010 yo entré a trabajar en este colegio y como había estado trabajando en la Universidad de León, había trabajado con polen, había trabajado
mi tesis versó sobre estos temas, pues me pareció interesante, ya que mi compañero de física y química tiene una estación meteorológica arriba en la azotea, pues me pareció un sitio muy bueno para instalar un captador de polen y hacer un estudio aerobiológico de la zona de Benavente, porque carecía de este tema. Entonces me puse en contacto con mis compañeros de la Universidad de León y colaboramos con la Universidad de León y la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Aquí hacemos todo el proceso, los alumnos de cuarto de la ESO de Biología y Geología trabajan en ello y damos las previsiones de la concentración de granos de polen de la atmósfera de aquí de Benavente. El proceso técnico consiste en captar el polen en la azotea y luego estudiarlo en un microscopio para analizar su concentración. El proceso más o menos empieza en lo que tenemos instalado en la azotea. Hay un captador volumétrico tipo Hirsch de Lanzoni, que lo que hace el captador es actuar como una bomba de succión que absorbe el aire, más o menos de 10 litros al minuto, como cualquier respiración, la respiración del ser humano. Entonces, en ese captador hay un tambor, más o menos como este, tenemos aquí una cinta transparente, le ponemos una sustancia pegajosa y se va moviendo lentamente con un mecanismo de relojería. Ese movimiento lo que hace es que quedan pegadas todas las partículas atmosféricas, ya sean granos de polen, esporas de hongo, cualquier partícula que exista en el aire queda ahí registrada y se va moviendo lentamente durante toda una semana. A la semana subo yo, cambio el tambor, pongo otro nuevo y cojo el tambor que ha estado durante toda la semana pegando las partículas atmosféricas. Vengo aquí al laboratorio o vienen los alumnos, se extiende en la regleta la cinta donde están las partículas, se corta los 7 días de la semana y se hace unas preparaciones con esos datos. Utilizamos glicerogelatina con fusina porque la fusina es un tinte que tiñe específicamente la materia vegetal y así nos permite distinguir las esporas de los granos de polen. Y una vez que ya tenemos las 7 preparaciones, lo que hace el trabajo más complicado es ponerse al microscopio óptico y hacer 4 bandeados viendo todos los tipos de granos de polen que hay, qué especies son y el número que hay. Y así calculamos mediante una fórmula la concentración de granos de polen por metro cúbico de aire. El material con el que se trabaja, como comprobamos, es muy técnico y es que todo ello ha sido cedido por la propia universidad. Todo el material está financiado por la Universidad de León porque colaboramos con ellos. Todos los datos que nosotros generamos se los cedemos a la Universidad de León y la Universidad de León tiene un proyecto de convenio con la Junta de Castilla y León y esos datos son también utilizados por ellos. Para dar las previsiones, lo del móvil, que sale en nivel alto de gramíneas o de urticáceas o de llantenes, pues son los datos que hemos recogido de aquí de Benavente. Al frente de este proyecto se encuentra el profesor de Biología y Geología del centro, siempre trabajando codo con los alumnos de su clase. Pues cada año trabajamos con los alumnos de Biología y Geología del último curso, de cuarto de la ESO. Como es algo más específico, un poco más complicado, porque tenemos muchas prácticas de laboratorio, desarrollan varios proyectos y con estos acabamos de empezar este año a trabajar en ello. Pero todos los años, con el último curso de cuarto de la ESO, trabajan con todo el proceso, distinguen los distintos tipos de granos de polen, qué plantas en la zona son alérgicas, etcétera, etcétera. Gracias a este trabajo que realizan en este centro, los datos de polen están a disposición de todos, gracias también a Internet y los teléfonos móviles. Estamos orgullosos, además de que los alumnos aprenden de todo el mecanismo, de cómo se trabaja de manera científica, cómo se toman los datos y cómo pueden ser utilizados por cualquier gente que padezca esta enfermedad para hacer una previsión, para decir, pues en esta semana va a subir mucho los granos de polen de gramíneas y no tengo que salir tanto a la calle o cerrar las ventanas. Y estos datos pues son interesantes porque la Universidad de León, al cedérselo y al dejarlo y al tener el convenio con la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, pues puede informar de Benavente a todos los benaventanos de la situación de las partículas atmosféricas en la ciudad. Unos datos a los que podemos acceder de forma muy sencilla. Nosotros tenemos en el ordenador abierto, en la página web del colegio, tenemos toda la información de las previsiones, es decir, todas las semanas cambiamos los datos y damos la de previsión de los granos de polen que tienen un riesgo nulo, bajo, moderado o alto, dependiendo de la concentración. La Universidad de León también lo cuelga en su página web y la Consejería de Sanidad sí que tiene colgado en su página web los datos de todas las 15 estaciones aerobiológicas que hay por la comunidad y dan también las previsiones. Incluso también mandan mensajes si te das de alta un servicio de mensajería para decir a las personas que padecen el nivel que tienen ciertos tipos polínicos.
Recuérdanos la página web del colegio para que la gente que nos escucha, bueno, pues sepa dónde puede entrar si necesita este servicio. www.colegiovirgendelavega.es. Ahí, cuando entre en la página web del colegio, hay un apartado que pone polen y en eso viene explicado todo el proceso de trabajo más los niveles polínicos de la especie durante esa semana. Los datos que recogen en este centro sirven para analizar la situación y la evolución del polen, en este caso concreto en la ciudad de Benavente. Principalmente aquí el mayor problema, como suele ser en general en Castilla y León, porque hay 15 estaciones, el mayor problema de los alérgicos lo tienen en los meses de mayo-junio, porque es cuando tenemos los niveles más altos de gramíneas, de urticáceas, de llantenes o de plantago, de plátano de sombra, y esos granos de polen son bastante alérgicos para las personas que padecen polinosis, es decir, alergia al polen. Entonces es donde predominan las alergias. Y luego durante todo el resto del año, siempre hago mención cuando me hacen una entrevista, siempre hay granos de polen durante todo el año. Y cuando menos granos de polen hay es en esta época, es cuando menos tenemos que trabajar. Bueno, tengo preparada y hay muy poco polen. Pero ya en noviembre y diciembre empiezan a subir los granos de polen de los árboles, como el aliso y algunas sabinas, enebros, cupresáceas, que esas sí que producen cierto tipo de alergias en algún caso. Una información que también conocen los propios alumnos, pero que no han tenido que aprenderla en los libros. La saben gracias a su propia experiencia. Pues ahora mismo estaba analizando el tipo de polen que hubo en mayo de este año, que en los meses de mayo, abril es donde se concentran los mayores picos de polen, ya que son las plantas las que generan las mayores cantidades de polen. Los picos más bajos se encuentran, por ejemplo, en estos meses de octubre y septiembre, y en meses como a partir de noviembre o diciembre se vuelven a empezar a subir otra vez los niveles de polen, porque árboles como el brezo ya vuelven a empezar a producir el polen. Pues en los niveles más altos se encuentran, por ejemplo, en los de las gramíneas, que son los que causan los mayores tipos de alergias en la mayor parte de las personas. Con este experimento, el centro participa además en el proyecto Ciudad Ciencia, al que se ha incorporado recientemente Benavente y que pretende la divulgación científica en ciudades españolas de tipo medio. Benavente es la única participante de Castilla y León. Se busca fomentar la ciencia entre los más jóvenes y con este proyecto, sin duda, van por el mejor camino.